Terrible. Qué locura, ¿no? Que senadores que tienen muchas propiedades no se excusen para votar algo que los... votaron en beneficio propio. Maurice Clos. Yo no puedo creer. Impresionante. Qué tremendo caradura, por Dios. Después uno se pregunta por qué aparecen emergentes como Milei y todo eso, cuando la política no da respuestas a los problemas claros de la gente, se burla, se importa un pito. Aparecen estos tipos de dementes que por supuesto van a empeorar las cosas, porque la propuesta de Milei al respecto de la ley de alquileres es liberar todo y que el mercado decida. O sea, y en realidad acá es exactamente lo contrario. Lo que tiene que haber es más Estado, el Estado tiene que estar presente para regular, el Estado tiene que estar presente, porque el gran problema que tuvo la ley de alquileres, que se derogó la media sanción en el otro día en diputados, es que no fue reglamentada, nunca fue aplicada, nunca fue controlada. Sí, pero un poco lo era. Había, yo por lo menos con la radio alquilamos en un lugar dentro del marco de la ley. Entonces, pero no obligaba... Bueno, sabemos que no siempre se cumplía, pero además sabemos que hay una crisis habitacional fenomenal, que hay un problema enorme en la Ciudad de Buenos Aires, lo conocemos bien, en el resto del país también. Y ante esa crisis habitacional, en el resto del mundo, por ejemplo, se está buscando, sí, mejorar la oferta regulando Airbnb, poniéndole impuestos a las viviendas ociosas, buscando los estados comprar propiedades para mejorar la oferta y entonces bajar los precios. Eso es lo que está pasando en el mundo. Berlín alquila. Acá lo que se hace es todo lo contrario a lo que hay que hacer. Exactamente lo contrario. Dejar a los inquilinos absolutamente desamparados va a agravar la crisis que ya existe. Le doy el ejemplo, discúlpame, le doy el ejemplo para cerrar lo que dice Julia. En Berlín, no en Cuba, no en Cuba, no, claro, Berlín. No en Cuba, en Berlín, sí. El Estado... Y muchas otras ciudades. En España también, en Barcelona y en Madrid, las alcaldías alquilan casas y las ponen en alquiler a precios populares. Totalmente, o sea, sí, es cierto. Vos recién mencionabas a Maurice Clos, que es el senador misionero. Muy linda de dolarizar todos los alquileres. De dolarizar todos y bueno, también de indexarlo cada 3 meses. Incluso Juntos por el Cambio propone cada 4. Él cada 3. Es una locura. No es una locura. Es el interés de Maurice Clos que tiene 10 años de propiedad. Pero ¿sabes qué? Exactamente, pero lo que te quiero decir... Es una locura que siga siendo senador. Pero digo, ¿quién puede...? Aparte, acuerdos entre partes, o sea, acuerdos, no es que se va a regir por un valor X o por la cifra de... El índice de contratos de locación. ¿Entendés? Lo que sea, no. Pero que vos decís que no están en igualdad de condiciones... Un tipo que tiene 19 departamentos con un tipo que está desesperado por alquilar. Claramente no, pero además... ¿Cómo puedes alquilar algo que no sabes si vas a pagar en 3 meses? El conflicto que tienen algunos de los legisladores que votaron y que a la vez tienen propiedades y las ponen en alquiler es un conflicto más bien moral. Conflicto de intereses, vos estás en ese programa. Pero quiero decir, es más bien moral, no es que cambia la taba. O sea, es inaceptable. Pero el gran problema y el gran conflicto es cuando se gobierna, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, más con enormes negocios inmobiliarios en el horizonte que para el bien común, que es lo que es el gobierno de Larreta. ¿Sí? Enormes negocios inmobiliarios. Por eso en la Ciudad de Buenos Aires vos tenés una cantidad de vivienda ociosa que tiene que ver con la especulación. No, tiene que ver con la especulación también. Y que genera una enorme crisis habitacional también eso. Lo que pasó, se dolarizaron haciendo departamentos, porque tenían mucha plata que no la podían mandar afuera. Hacían departamentos que los vendés en dólares. Y eso fue y están vacíos, tremendo. Pablo. Y no les importa. La cantidad de casas y departamentos nuevitos, vacíos que hay en la Ciudad de Buenos Aires es escandalosa porque casi... lucas para arriba. Bueno, pero además, $400.000 para arriba, ¿no? El otro día leía un informe sobre la crisis habitacional que es proporcional la cantidad de vivienda ociosa con la cantidad de gente que está en crisis. Claro, ahora, por ejemplo, les doy un caso vecinal. Tenía una propuesta muy buena que contó acá, que era alquilar las oficinas, ¿no? Convertir las oficinas en departamentos chicos. En departamentos, y el centro está lleno. El FOT en Villa Ortúzar para construir pasa de 2 pisos a 7 pisos. Vas a dar una vuelta en bicicleta por Villa Ortúzar y van a ver la cantidad de edificios nuevos, terminados, con la S con pintura blanca, totalmente desocupados o edificios que tienen 1 o 2 departamentos ocupados. Es una locura. La especulación inmobiliaria, en esto estoy con Julia, es salvaje. No los hicieron para alquilar. Lo hicieron para dolarizarse. Belgrano R, por todos lados. Villa Crespo, Belgrano R, Villa Ortúzar, Colegial. Pero ahí, en vez de tener un Estado que facilita los negocios, tendrías que tener un Estado que le facilite la vivienda y el derecho a la vivienda a la gente. Entonces, por ejemplo, a las viviendas ociosas le pones un fenomenal impuesto para que convenga alquilar. Y ahí mejoras la oferta. No liberando todo. El gobierno de la ciudad hace los negocios. Claro, eso en el caso de nuestra ciudad
es parte de los negocios del gobierno de la ciudad. Entonces, no va a suceder eso. Bueno, yo voy a plantear otra historia. Dale. Trabajo en inmobiliaria con mi mamá desde que tengo 18 años. Mi mamá tiene inmobiliaria, es mi segundo rubro. La verdad es que la reforma que hubo anterior en la pandemia me parece que estuvo muy bien en ese momento, pero realmente no ayudó que los contratos sean de 3 años, sin saber las personas a la cantidad que se le iba a anexar cada año. Claro, lo que no sumó fue la inflación. No sumó la inflación, no sumó saber qué era lo que realmente se iba a terminar pagando. Una persona que rescinde el contrato antes de que termine el término puede perder el depósito. Claro. Entonces, la verdad es que también muchas propiedades, no todo el mundo tiene 10 propiedades, hay mucha gente que tiene un solo departamento y vive en un solo departamento. Tendría que haber no puede no alquilarlo. Pero ese no puede no alquilarlo. Ninguno puede no alquilarlo. Porque No, el si de vos 19 puede tenés, perfectamente. no, el de 19 años, el de 19 años, el de 19 propiedades obviamente, pero el que tiene una propiedad la tiene que alquilar sí o sí, porque además esa propiedad devenga muchos gastos, de ABL, de luz, de impuestos, de Claro, lo que claro. sea, de expensas. No es que vos podés tener una propiedad ociosa. Obviamente, si sos, no sé, sos un megamillonario, sí la podés tener ociosa, pero la mayoría de la gente no es la realidad. No. Bueno, hay Me parece 200.000 que- propiedades En la ciudad ociosas. hay miles me de parece departamentos. que hay un montón de gente que al no poder vender su propiedad en el mercado, porque el mercado de venta de inmuebles está totalmente parado, lo vuelca... Perdóname, están bajos y la gente no quiere vender a este precio. Claro. Y antes estaban altísimos. Compradores. Era una locura. Super Hoy Market. está al verdadero precio y no quieren vender la No gente. se Porque vende como porque- compraron a otro precio, no quieren Pero resignar. igual no se vende, pérdidas. no, el mercado, te juro que no se vende No se nada. vende, ¿sabes Está- por qué? Porque no quieren no se vende. No se ve- no quieren vender. No se quiere resignar y la gente por ahí que tiene dólares está en una incertidumbre económica muy grande que tampoco quiere ir a comprar porque no sabe qué va a pasar. Y bueno, es que Entonces, tiene que ver hay con un problema en la macroeconomía en general, ¿no? Entonces me parece que hay muchos departamentos que caen dentro del mercado de alquileres que en realidad tampoco saben si la persona lo pone en un alquiler bajo un contrato de 3 años, estás 3 años sin poder vender esa propiedad que no sabes si vos la necesitas vender. Me parece que hay que hacer una categoría de los propietarios, de cuáles son. Hay muchas personas que son, no sé, jubilados. El caso de mi papá, que Sí, conté el jubilados otro con un día. departamento Con que un viven de departamento eso. que por ahí lo quieran hasta vender para ya empezar a disfrutar de esa plata. Y no lo pueden vender. Entonces vos lo estás obligando a hacer un contrato por 3 años a esa persona. No puede vender al que precio por ahí- que quiere. Es decir, hay un montón de Es cosas. que seguro que pero- es mejorable lo que hay. El No, me problema parece es lo que se tenemos votó el hablar otro día. también, me parece que hay que hablar de mejorar realmente Que haya la ley de categorías. alquileres, que haya categorías, que no vaya todo en una misma bolsa. Y por otro Eso lado, podría ser. créditos Eso podría para ser. la vivienda. Yo Paren, creo. créditos para la vivienda. Tiene que haber ya, hoy por hoy, que la no es gente tan pueda fácil. llegar a tener Hoy su en este vivienda. contexto, En este lamentablemente, contexto es imposible. yo comparto, es la ideal. Hoy no se puede, hay que esperar una estabilización que vendrá Dos con el gobiernos próximo más. No, yo te ¿Qué hablo decís? como inquilina. Yo Sí. creo que el inversor que quiere conservar su inversión la hizo en dólares. Pero ahora eso lo que empezó a pasar es que lo extienden al alquiler. Y como inquilina yo busco para poder mudarme a otro lugar hace 2 años. Hoy te piden en están dólares. todos los alquileres publicados. Ya están en publicados dólares. en Sí, dólares. les La importa dolarización es de poco. facto. ¿Dónde está la ley que ni siquiera Ni siquiera puede se cumple, transparentar el mercado? El mercado está dolarizado para alquiler y para la venta. Antes era solo compra De y venta hecho, dolarizado. está hecho. Ahora Está es de para hecho. alquilar también. Es muy loco eso. Pero aparte vos Terrible. entrás a Y la cualquiera de las páginas, cualquiera, las oficiales, las no oficiales, los chats de redes sociales, cualquiera, y te lo publican en dólares. Y yo, inocente, escribo, mirá, yo gano en pesos, podemos arreglar en pesos. Bueno, no hay problema, me puedes pagar en pesos, me responden. ¿A qué la valor? cotización del mes Bueno, claro. de cada mes. Y bueno, pero entonces no sé qué voy a pagar cada mes. No. Claro. Eso es un problema para el que vive de un sueldo. Ni hablar Entonces tendré ¿Pero qué vos no del cobrás en dinero. dólares tu sueldo? Cobra, no, en pesos al dólar MEP, ¿no? ¿No arreglaste eso? No, iba a decir Pero- que además el mercado inmobiliario mueve mucha plata en negro, mucha. 100% Compra-venta barranco. ni hablar. Obvio. Compra-venta ni hablar.
Y perdón, Chipi, se te va a enojar la Compraventa Chipi. no. Compra y venta es no muy podés difícil negrear. el negro. Te podés comprar. negrar No, pero una parte de Firmar el título de propiedad. Pablo, Sí, Pablo, somos grandes, vamos. Perdón. Dale, es Te sale comprar 100 que vale 100, por lo otro pones valor, por otro valor. lo escritura 50. Deberías 30, claro. Bueno, pero hay otro valor. legislación al Obvio. respecto. Hay una De a uno, legislación no, al un respecto. poco, Vos no pero- podés bajar más de lo que te tenés ponen un por tu límite, ley. no Tenés podés poner un cualquier límite, cosa. no podés poner No puedes poner cualquier cosa, pero, No, te puedo bajar. pero hay una tercera o cuarta parte que... Sí, obvio. Es que estaba hecho pelota el Se departamento. te va a enojar la Lo Chipi. firmamos por Y 100 la otra dólares, pregunta es para la 100%. Chipi, para entrar en polémica con vos, Chipi, que igual sabés que te quiero, así que No me vamos a importa. divertirnos. Ya me ¿Cuándo dijiste fue que la ibas a última vez atacar. que una inmobiliaria entregó una factura a un inquilino? Quiero saber yo, en la historia del siglo XX. Pero la inmobiliaria, pero cuando vos le pagás los honorarios a la inmobiliaria, sí te da una factura. Porque si no, ¿por qué le estás pagando? Pero igual ahora hace Chipi, mucho que la no. Pará, inmobiliaria es un segundo. sector- el Un segundo, inmobiliario es un pará, sector es un muy segundo. bravo, Ahora vos muy no le bravo. podés cobrar al inquilino. La nueva ley vos Con no la le, nueva podés, ley. no le podés cobrar al inquilino Es verdad. Con lo esta ley. cobrás al Lo dueño. absorbe el dueño, es verdad. Con esta ley. Con la, no, no, sí, con sí, la última de los Por 3 eso años. ¿Cumplen? No, no, esa es la que está cumple, vigente. se recumple. Perdón, esa Sí, está se cumple. vigente. Y la gente dice eso está vigente. Y a la persona que le pida honorarios la inmobiliaria está mal al inquilino. Tiene que ser al propietario. No hay que confundir Sí. que, no, una cosa... Cerramos porque- con esto, Sí, Felo, sí, dale. no hay que confundir, porque la ley de la que hablamos tiene media sanción, no está todavía, no es la Sí. ley que va a regir, digo, sigue No, pues, siendo... media sanción de diputados. Desde media acá sanción de decimos, diputados. el senador que tenga departamentos en alquiler, si no se excusa, es un chanta, Sí. es un inmoral, un inmoral. Se tienen que excusar los No lo senadores estarían que Van a haciendo. quedar dos o tres. Y ¿no? bueno, votarán 2 o 3. No vota ninguno. Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No vota Para- nadie. no se Para que aprueba. todos aprendamos que los que hacen nuestras leyes No hay quórum. no están como vos alquilando, no están en eso. No, Están en otra. por eso no entienden el problema. Están en otro Bueno, planeta. pero igual tampoco Por eso seamos no entienden el anticasta. problema. Hay un sector político que hace una cosa y hay otro que está haciendo otra y que está proponiendo otra. Sí, hay No es que gente que- todos, digamos, Ofelia Fernández, por de hecho, eso, Ofelia Fernández no caigamos aparece en el diciendo discurso anticasta porque... A mí en este tema hay que tener cuidado con quién vota, porque viste, si vos tenés pero es 19 mucho- departamentos, pará, vos tenías permitime a que... los libertarios lo que quisieron hacer fue derogar del todo para que no haya ley alguna. Juntos por el Cambio lo que hizo fue una propuesta absolutamente pro propietario Sí. y desde Unión por la Patria, Ex Frente para la Victoria, lo que sea, lo que hacían era defender la ley que existía, que es la ley que, aunque perfectible, más o menos bancaba el derecho si a vos la tenés vivienda. departamento, votás en contra de tus intereses, de banco. El problema son los Bueno, que sí, tienen con departamento la- votan a tema favor. de la honestidad Está moral. Pero, pará, Tema- pero acá no acá sé, se pero habla- perdóname, es con la acá gente el adentro o con la Parlamento gente tampoco, afuera. por más No que se habla de lo que tengas yo o creo lo que que tengas, existe se una habla si sos cuestión, honesto o yo no. creo que existe Ahora. un conflicto, sobre todo moral, si vos votás teniendo departamentos y teniendo propiedades en alquiler, pero la verdad que en este tema, en esta discusión, no es que el Congreso se ordenó y las fuerzas políticas se ordenaron de acuerdo a propietarios y no propietarios. No, se alinearon todos detrás de sus partidos. Y hay un partido que propuso una cosa, hay otro partido que propuso la ¿Moris contraria. Clos de qué partido es? Frente- Ahora es filo. frente- Es un filo- Filo pro. Pará, Ahora. esta Ahora es reforma- filo pro. Pero antes Perdón. era filo Perdón. peronista. Filo Son peronista. Perdón, esta reforma tengo que ir a las redes, Pará, dale. esta reforma que están proponiendo es porque la última ley de alquileres no estaba funcionando ni para los inquilinos ni para los Me propietarios. abrís el debate de vuelta y Nada prometo más que que eso mañana quería volvemos. decir. Mañana volvemos. Moris Dale. Clos es el Señores, frente de todos. nos vamos